Amables televidentes, el rumbo económico que plantea el gobierno del presidente Lenín Moreno se pone a prueba esta semana en la Asamblea Nacional. Para el análisis nos acompaña el doctor Héctor Yepes, asambleísta por el movimiento político Creo. Héctor, qué gusto que nos acompañe, buenos días y bienvenido. El primer debate de la reforma tributaria, como la califica la propuesta del Ejecutivo, ¿tiene algo de diferente, de innovador? ¿Es una propuesta que verdaderamente va a propender al crecimiento económico o es más bien una ley meramente recaudatoria? Es lo último. Muy buenos días. La ley de crecimiento económico, como le llama el gobierno, realmente es una ley de crecimiento de impuestos. ¿Qué es lo que va a causar eso en las condiciones actuales? Empobrecer más a las familias, aumentar el desempleo y no va a resolver la crisis fiscal. Aquí se está queriendo vender la idea de que si no se aprueba esta ley, entonces el déficit va a seguir tal cual y el país se va a descalabrar. Eso no es real. El déficit es de 5.000 millones de dólares. Lo que en el mejor de los casos aspira a recaudar esta ley, que es 100% recaudatoria, son 700 millones. O sea, es decir, no va a resolver el problema. No va a resolver el problema, pero sí va a crear otros problemas graves. Como por ejemplo, subir el impuesto a la telefonía celular para la tercera parte de los usuarios del país es una barbaridad. Primero, es un impuesto injusto porque lo paga todo el mundo por igual, el rico o el pobre. Segundo, es lo contrario de lo que necesitamos incentivar hoy. Hoy debemos preocuparnos ante todo, no solo por la situación económica del gobierno, sino por la situación económica de las familias ecuatorianas, que lo que necesitamos las familias es trabajar, emprender, producir. ¿Cuáles son otros puntos sensibles de esa ley, de acuerdo a su punto de vista? Para terminar la idea, en ese mismo tema. ¿Cómo no? Necesitamos incentivar la tecnología para poder emprender y producir. Y no solo este proyecto atenta contra esa necesidad en el caso de la telefonía celular, con un absurdo. Dice que van a bajar aranceles para comprar un equipo, pero en cambio van a subir impuestos para usarlo, un contrasentido. Aparte quieren poner más impuestos a los servicios digitales y al uso de Internet. Es decir, aquí tenemos que entender que hay que incentivar la creación de empleo y para eso la tecnología es clave para que así, mejorando la economía de las familias, pueda también haber más crecimiento, más recaudación y el gobierno pueda solucionar el problema fiscal. ¿Cuáles son otros de los absurdos en materia de recaudación? Bueno, este impuesto a la plusvalía nuevo o disfrazado que se está incluyendo en la ley, con un mecanismo distinto a lo que propuso Correa. Aquí lo que se propone ahora es subir el impuesto a la renta, perjudicando así el sector de la construcción, que nuevamente es uno de los que más empleo genera para obreros, albañiles, gafiteros, el transporte, la comida que se mueve alrededor de una obra. A lo mejor está de acuerdo entonces con ese impuesto para aquellos que más tienen por un periodo de 3 años y que permitiría al Estado ecuatoriano reunir más de 500 millones de dólares. En principio yo creo que lo justo es que quien más gana pague más. Ahora, ¿cuál es el problema como se plantea ese y otro impuesto? Que son parches. A ver, por 3 años te saco aquí, o más allá. Señores, aquí lo que necesitamos es repensar el modelo tributario del país. Hagamos una reforma integral, por ejemplo, en la que digamos, bajemos los impuestos al consumo y subamos los impuestos de acuerdo al ingreso de cada uno, pero de manera transparente, integral, coherente. Aquí lo que hay en este proyecto es una colcha de retazos, es una ley parche igualita que las 2 leyes anteriores. ¿Qué debe incluir entonces para poder incentivar la producción, para poder generar más empleo y para no golpear el bolsillo de los ecuatorianos? Deme al menos 2 ideas. Uno, por ejemplo, analicemos bajar el IVA, analicemos bajar el ICE. O sea, ¿no basta con haber mantenido el IVA como está? No, siempre que analicemos las cosas de manera integral. No se trata de, a ver, vamos a bajar el IVA y vamos a dejar el hueco ahí. Ya. No. Por eso digo, aquí hay que pensar las cosas. ¿En cuánto propone usted que debería bajarse el IVA? Yo no puedo dar ahorita un número porque eso hay que compensarlo con otras medidas. Ya, ese es un punto. Lo primerito tiene que haber, es que no podemos pensar las cosas. A ver, vamos a quitar el anticipo del impuesto a la renta que propone el gobierno. Sí. Conceptualmente está bien. Pero si eso no se acompaña de otra serie de medidas, no va a servir para nada. Siendo así, ¿qué le dice a usted la propuesta económica de la CONAIE, por ejemplo? ¿Ha tenido usted la oportunidad de revisar las partes sustanciales o medulares de esta propuesta? Lo he revisado, yo no estoy de acuerdo en algunos puntos, pero sí le digo algo. La ley económica del gobierno es peor que la propuesta de la CONAIE. ¿Tanto así? Por lo menos la CONAIE está ofreciendo una visión de país que uno le puede gustar,
o no. ¿Qué rescata pero, de esa propuesta de la CONAIE? por ejemplo, la idea de subir impuestos en función del ingreso y bajar impuestos en función del consumo. Eso, claro, haría que los grandes paguen más, pero eso se compensa si uno dice vamos a bajar los impuestos al consumo porque eso sí va a mover la economía y todo el mundo va a crecer. Pero aquí lo que falta de parte del gobierno es una visión integral, es decir, a ver, este es el plan económico y en función de esto vamos a hacer esto con los subsidios, esto con los impuestos, esto con la deuda. Lo que hemos visto en el Ecuador es una serie de parches que no van a resolver la economía. El tiempo que tiene la Asamblea y el Legislativo para analizar esa reforma tributaria y, dicho sea de paso, también el presupuesto general del Estado para el 2020, que también deberá ser analizado esta semana. Así es, para ambas cosas hay el mes de noviembre prácticamente. En cuanto a la ley económica, insisto, yo, aunque rescato algunas cosas positivas, por ejemplo, tema que yo he venido peleando mucho, la ayuda para créditos estudiantiles. Tenemos 8.700 jóvenes que están en coactiva porque estudiaron y hoy no tienen trabajo. Siendo no así, ¿cómo va a votar, creo, y cómo va a votar usted en lo personal? Yo espero en esos temas poder votar a favor. La ayuda a los agricultores, bajando aranceles para los equipos y maquinarias. Es positiva también. Eso es positivo. Yo voy a insistir en algo más, eso sí, que se condonen las deudas a los agricultores, sobre todo esas deudas incobrables en el Banco Nacional de Fomento. No puede ser que tengamos palmicultores en Esmeraldas, por ejemplo, que perdieron todo por una plaga y hoy estén en la central de riesgo. Doctor Yepes, ¿qué dice la ley en cuanto a plazos? Porque entiendo que si la Asamblea no aprueba o aprueba o no lo hace tras el debate en primera y segundo debate, estas dos propuestas pasarán por el Ministerio de la Ley. Yo creo que ese escenario hay que evitarlo. La Asamblea tiene la obligación de pronunciarse y, al menos en lo personal, yo le digo que en lo que significa subir impuestos, que es el corazón de este proyecto de ley, nosotros no vamos a apoyar eso porque sería darle un golpe más a las familias del Ecuador. ¿Y hay alineación en ese mismo sentido en los demás bloques de la Asamblea Nacional? Yo creería que sí, pero como ya hemos visto, las vacas vuelan en la Asamblea, algunos dicen una cosa y después hacen otra, así que esperemos a ver los hechos, pero esa es mi postura. En cuanto al presupuesto general del Estado para el 2020, de parte del Gobierno Nacional se ha dicho que este va a incentivar el área social y de inversión en lo que tiene que ver con educación, seguridad y salud pública. ¿Usted cree que esta propuesta de este presupuesto para el 2020 contempla esos aspectos? Hay recortes, nosotros recién estamos analizando como bloque, y en eso no quiero adelantar yo una opinión por encima de la del bloque de Creo. Pero, a ver, aquí hay que tener en cuenta primero que recortes inevitablemente van a haber. Dada la crisis. El problema sigue siendo no mostrarle al país una visión integral. La gente puede entender un recorte si uno explica, mira, este recorte es fundamental porque vamos a la par a tomar estas medidas para levantar la economía. Pero aquí lo que hemos visto es intento de zarpar los subsidios sin focalizar, teniendo como consecuencia subir el pasaje de transporte público. Una ley simplemente de crecimiento de impuestos. Y ahora los recortes, claro. Esas tres cosas así, sin coherencia la una con la otra, difícilmente van a ser poder digeridas por el ciudadano. Y fue común. precisamente ese intento de eliminar los subsidios a los combustibles lo que derivó en protestas que provocaron pérdidas valiosas de vidas humanas y pérdidas económicas cuantiosas al país. En la Asamblea hay una comisión de la cual usted forma parte que está analizando precisamente las consecuencias de esos hechos violentos y, lo más importante, determinar responsabilidades. ¿Qué hay al respecto? Así es. Yo creo que la mayor prioridad debe ser descubrir la causa de los 11 muertos que dejan como saldo estas protestas, 11 hermanos ecuatorianos. Por lo menos parecería que uno que estaba herido por un impacto de un proyectil, no una bala necesariamente, pero sí un proyectil de un arma de la fuerza pública, terminó falleciendo a inicios de esta semana. Responsabilidades en heridos, responsabilidades en las pérdidas cuantiosas económicas por paralizaciones de sectores estratégicos. De lado y lado aquí ha habido excesos, eso debe investigarse, no quiero yo adelantar el final, la conclusión de la investigación, pero sí destacar que yo creo que aquí ha habido una protesta legítima en cuanto a la causa. El decreto 883 está bien, no se subsidia a quien más tiene, en eso todos estamos de acuerdo.
pero también eliminó el subsidio para el transporte público, lo cual implicaba subir el pasaje y un impacto grave en la economía de las familias. Claro. ¿Y por qué se desnaturaliza en las protestas con hechos violentos y con infiltrados? Eso provoca una reacción social de descontento que algunos aprovecharon. ¿Quiénes? Para el saqueo, la violencia y ¿Quiénes desestabilizar. aprovecharon? Eso es lo que hay que investigar durante esta comisión. Esperemos tener resultados ¿No claros. será una comisión más eso, que dice que investiga y al final no pasa nada? Al menos yo no me voy a prestar para eso. Yo no he entrado en esta comisión para perseguir ni para lavarle la cara a nadie tampoco. Lo que el país merece después de estas jornadas de protestas es la verdad y que se haga justicia y aprender a escucharnos de lado y lado. Estamos en un ambiente muy polarizado. El país no es solo de los mestizos, ni de los indígenas, ni de los montubios, ni de los afros. Todos somos hermanos ecuatorianos. ¿Y vienen a bien los diálogos de paz que propicia el gobierno nacional y también la Iglesia y también las Naciones Unidas? ¿Daremos resultados que los ecuatorianos anhelamos? Siempre y cuando no sea un diálogo de sordos y nos escuchemos de lado y lado. Y sobre todo los gobiernos deben aprender, y ahorita estamos viéndolo no solo en Ecuador, sino en América Latina y en el mundo, que si no se escucha a las familias, luego la democracia se vuelve insostenible. Así que hay que saber escuchar. Gracias por sus palabras y por ese mensaje en esta mañana. Lo que necesita el país, un poco para colegir y concluir lo que ha dicho el doctor Héctor Yepes, asambleísta de Creo, es un baño de verdad y aprender a escuchar. Que los diálogos no sean diálogos de sordos y que podamos escuchar a todos y cada uno de los actores. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.